Dice la pregunta. En la figura se cumple que el área del rectángulo 1 equivale a la suma de las áreas del cuadrado 1 y el rectángulo 2. ¿Vale? O sea que rectángulo 1 equivale. Equivale quiere decir que es lo mismo. ¿Okay? Dos cosas que son equivalentes quiere decir que miden lo mismo. Dice que es igual a la suma de las áreas del cuadrado 1 y el rectángulo 2. O sea que si tú sumas el cuadrado 1, el área del cuadrado 1, con el rectángulo 2, te da el rectángulo 1. Eso es lo que quiere decir. Y aquí te colocan todo este montón de cuadrados, rectángulos y el triángulo aquí en el medio. Entonces, lo primero de siempre, no se asusten, ¿vale? Primero vayan a la pregunta para que sepan qué es lo que deben hacer con ese montón de medidas y toda esa información. Entonces dice, las longitudes de los segmentos NP y MH son, entonces fíjense, me están preguntando por las longitudes de esos segmentos. El NP, lo primero sería identificarlo, saber en dónde está ese segmento. ¿Qué sería justamente esto? ¿Listo? El segmento es ese, N hasta P. O sea, esa línea, ese lado, es el NP. Entonces, ¿cuánto vale? Te lo están preguntando. Y el MH, entonces, también lo mismo, identificar el MH. Esa es una habilidad muy importante, identificar lo que te están pidiendo, porque a veces uno se complica mucho, no porque sea difícil, sino porque no identificamos qué es lo que están preguntando. ¿Vale? Entonces, lo primero es eso. Antes de hacer cualquier análisis, antes de ponerse a sacar fórmulas o hacer cualquier cosa, hay que identificar lo que piden, especialmente en matemáticas, especialmente cuando tienen tanta información así. Porque, fíjense, lo más probable es que muy poca información sea la que necesitan para responder bien. ¿Listo? Lo demás son distractores. Entonces, me están preguntando eso. Y de nuevo, aquí haciéndolo un análisis bastante rápido de las opciones, uno puede ir descartando. Porque, por ejemplo, miren lo que dice, el NP tiene dos opciones. O es 10, según las opciones, A y B dicen que es 10. Y C y D dicen que es 14. Entonces, es alguna de ellas. No puede ser otra, ¿verdad? O sea, por análisis matemático simple, esa medida NP no puede valer 13. ¿Por qué? Porque ni siquiera están las opciones. El NP. Entonces, uno hace el análisis, uno puede apoyarse de las mismas opciones de respuestas. Esa es otra estrategia, es algo que les puede servir mucho. ¿Ok? Porque a veces uno se pone a hacer cálculos, a sacar fórmulas, a hacer análisis, y resulta que no da ni siquiera algo que está dentro de las opciones, lo cual, pues, es una pérdida de tiempo. Entonces, mirar las opciones de respuesta siempre da a uno como una guía, o al menos a dónde debes llegar. Ya tú sabes que si haces el análisis y te da 15, el NP, pues está mal, porque el 15 ni siquiera está entre las opciones. Eso es como lo primero que les puede servir. Entonces, bueno, fíjense lo que pasa, chicos. El rectángulo 1. En un rectángulo, la característica que tiene es que tiene dos pares de lados paralelos. ¿Listo? Les voy a hacer el ejemplo. Paralelos quiere decir que van en la misma línea. ¿Ok? Entonces, este lado, si mide 1, por regla debe medir este también debe medir 1. Porque fíjense que son el mismo lado, tienen la misma dirección y tienen la misma medida, solamente que uno está al lado. ¿Listo? Esos lados son paralelos. Esos que miden 1.
Son paralelos. Van en la misma dirección y miden lo mismo. Y lo mismo pasa con los que están arriba. Si este mide, por ejemplo, 3, ya yo sé, se puede sobreentender que el de abajo también mide 3, porque son paralelos y, o sea, que se nota. Para que esto sea un rectángulo, esto debe cumplirse. ¿Listo? Deben haber dos pares paralelos y que midan lo mismo. ¿Ok? Porque si no, no sería un triángulo. Si esas medidas fueran diferentes, eso no fuera un rectángulo, perdón. No fuera un rectángulo, sino otra figura. ¿Vale? Entonces, hay que hacer esa pregunta, hay que ver qué es lo lógico, siguiendo este conocimiento que es muy útil. Porque, por ejemplo, dice la C y la D, que el NP vale 14. ¿Bien? La C y la D dice que vale 14, el NP. Entonces, por regla, si ese lado midiera 14, este otro también midiera 14, ¿verdad? Porque es el paralelo, así como el 1 y el 1 que coloqué, dibujé. Son paralelos. Y por regla también, si este de arriba mide 14, el de abajo también debería medir 14. ¿Listo? Tal cual como lo dibujé, así como el 3 y 3. Porque es un rectángulo. En conclusión, no puede ser 14 porque fíjense, resulta que todos los lados miden igual. Y si todos los lados miden igual, entonces eso no sería un rectángulo. ¿Se dieron cuenta? Si todos los lados miden igual, eso no es un rectángulo, es un cuadrado. Entonces, fíjense que es un análisis muy simple, pero que nos permite descartar la C y la D. ¿Vale? Porque si el NP midiera 14, pues quedaría siendo un cuadrado. Pero se supone que es un rectángulo. ¿Ok? Se supone que es un rectángulo. Listo. La Alejandra dice, wait, what? Entonces, sí lo hice bien. Sí, sí, por ahí va lo que dice Samuel, ¿sí? Este es pues otro análisis que también es bastante útil. ¿Ok? A mí me daba como la C. ¿Cómo así que no debe ser como la suma de otro cuadrado y otro? Pero no debe ser como la suma de otro cuadrado y de otro rectángulo. No debe ser la suma como de otro cuadrado y el... Pero eso es el área. ¿Okay? El rectángulo 1 escribe la suma de las áreas, ¿vale? Si quieres hallar las áreas, pues ya es un poco más complicado. Fíjate que yo solamente estoy trabajando con los lados, ¿vale? Esto que dice en el enunciado es un gran distractor o una fuente de complicaciones, como le llamo yo, una fuente de problemas. Esto que dice al principio, de que la figura se cumple que el rectángulo 1 equivale a la suma de las áreas. Obviamente ya con áreas es más complicado, pero fíjate, solamente mirando eso, descarté la C y la D, ¿vale? Solamente mirando esa parte. Porque claro, si fuera la C, quedaría que todos los lados son iguales y eso no tiene sentido, ¿vale? Porque esto es como una regla que siempre se cumple. En cualquier rectángulo, sus lados paralelos miden lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo este rectángulo cualquiera y este mide 5, el de arriba también debe medir 5 por regla, porque si no, no fuera un rectángulo. Y lo mismo con los de al lado. Si este mide 4, el de al lado también debe medir 4 para que se cumpla, pues, esa característica de rectángulo. Bien. Porque claro, a ti las áreas te pueden dar. Yo imagino que Alejandra hizo el análisis con las áreas y le dio.
Pero una cosa es que te dé y otra cosa es que tenga sentido. ¿Ok? O sea, de pronto te da, ¿listo? Te da, pero si lo que te dio no tiene sentido, pues ahí hay un problema. ¿Listo? Hay un problema. O sea que calcular no me sirve. O sea, sí te sirve, pero siempre y cuando tenga sentido. ¿Ok? Siempre y cuando tenga sentido. Eso es lo que te quiero decir. Porque claro, la B puede dar en áreas, pero no tiene sentido que sea 14 el DNP. ¿Ok? Vale. Porque por poner un ejemplo, bueno, para que quede claro esa parte que es interesante, eso que menciona Alejandra. Por ejemplo, mm, les voy a, o sea, sí, pura lógica, exacto, sí. Pura lógica, porque por ejemplo, si yo les digo, este, mm, por ejemplo, a ver esto. Mm, les voy a buscar esto. Les voy a hacer un jueguito, ¿ok? El que lo responda bien, voy a aprovechar para rifar un prefix gratis. ¿Listo? Voy a aprovechar para rifar un prefix. Me sentí tonta. No, tranquila, Alejandra. Es que es justamente por eso es que hay que hacer muchos simulacros. Para que ese error que cometiste no lo cometas en la prueba real. ¿Vale? Bien. Entonces, miren lo siguiente. La persona que se dé cuenta, la persona que se dé cuenta, le regalo el prefix de diciembre. Bien. Presten atención. Yo voy a poner esto. Voy a colocar esto. Antes de hacer cualquier cosa, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que A es igual a B. ¿Ok? Tienen que estar pendientes, ¿listo? Pendientes porque en el proceso que voy a hacer hay un error. Y el que me diga cuál es el error, gana. Entonces, pendientes. Va a estar muy bueno. Ojo con esto, chicos. Primero, A es igual a B. ¿Ok? A, o sea, un número cualquiera y la B también otro número. Pero yo voy a decir que son iguales. Solamente que con letras diferentes. ¿Listo? Son el mismo número, pero con letras diferentes. Eso es lo primero. Bueno. Entonces, yo cuando tengo una ecuación, yo puedo multiplicar en ambos lados por el mismo número. ¿Ok? Por ejemplo, si yo multiplico de este lado por 2, del otro lado también debo multiplicar por 2 para que se mantenga la igualdad. ¿Ok? Si solamente multiplico en un lado, ya no sería igual. Ya se, ya se rompe la cadena lógica de la ecuación. ¿Ok? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a multiplicar a ambos lados, voy a multiplicar por la letra A. ¿Listo? Ambos lados. Sí, lo cual está bien, ¿ok? Está bien porque lo multiplico en ambos lados, ¿ok? Si se multiplica en ambos lados, todo bien. Entonces, miren lo que pasa ahora. Ahora, miren que A por A es A al cuadrado, ¿verdad? A por A es al cuadrado, así como tener X por X. X por X es X al cuadrado. Y aquí, pues, como tengo A por A, queda eh, al cuadrado. Y del otro lado queda, pues, sí, B por A. Ahí no se pueden multiplicar. ¿Listo? Ahora, miren lo que voy a hacer.
Ahora voy a restar ambos lados. Voy a restarle b al cuadrado. O sea, al cuadrado menos b al cuadrado. Y esto es igual a, sí, b por a menos b al cuadrado. De nuevo, fíjense, estoy restando una b al cuadrado. ¿Listo? O sea, ¿por qué? Pues porque así es porque así es la demostración, ¿ok? Ya se van a dar cuenta por qué. ¿Listo? Pero siempre y cuando yo lo reste en ambos lados, todo bien. Eso es como algo de una propiedad de las ecuaciones. ¿Listo? Para que se mantenga la ecuación, la igualdad, todo lo que tú hagas de un lado, tienes que hacerlo del otro, porque si no, se rompe. Ya no se cumple la igualdad. Bueno, ya va el primero, ya cayó el primero. Diego ya dejó de entender. Bueno, uno menos en la competencia. Presten mucha atención. Listo. Pero sí, esto está bien, ¿ok? Restar a ambos lados está bien. Bueno, entonces, ya miren por qué resté b al cuadrado. Porque hay un caso de factorización que se llama diferencia de cuadrados. Se los voy a enseñar aquí. La diferencia de cuadrados pasa cuando yo tengo, así como lo tengo aquí, dos letras elevadas al cuadrado y restándose. Entonces quedaría, bueno, esto yo me lo sé de memoria, y otro día se los enseño bien, pero quedaría así. A más B por A menos B. ¿Listo? O sea, es lo mismo. Esto que está aquí es exactamente lo mismo que acabo de escribir, solamente que escrito de una forma diferente. ¿Listo? Porque es un caso de factorización que se supone que ustedes lo vieron, pero yo creo que la mayoría no se acuerda de eso. Pero sí, es lo mismo, el mismo mono, pero en otro árbol. ¿Okay? Es otra forma de expresar esto. Al cuadrado menos b al cuadrado es lo mismo que eso último que acabé de escribir. Bien. Y bueno, del otro lado, hay otro caso de factorización que se llama factor común. El factor común sirve cuando tengo letras que se repiten. Por ejemplo, de este lado se repite la b en ambos casos. ¿Listo? El otro lado de la ecuación, b y se resta una b al cuadrada. Bueno, aquí yo puedo aplicar el factor común. Sí, claro, o sea, estoy escribiendo lo mismo, pero de forma diferente. Aquí yo no estoy quitando ni estoy agregando. Estoy escribiendo lo mismo, pero de forma diferente, usando los casos de factorización. Los casos de factorización sirven para escribir lo mismo, pero con una multiplicación. ¿Ok? Entonces, el caso de factorización del otro lado quedaría así. A menos B. Bien. Sí, no se los voy a explicar ahora en detalle porque nos demoramos mucho, pero es el caso de factorización. O sea, escribir lo mismo, pero en otras palabras. ¿Ok? En otras palabras. Otro día se los enseño bien. ¿Vale? Entonces aquí yo no quité, ni agregué, ni multipliqué, ni nada. Solamente lo mismo, pero en otras palabras. Eso sí pueden confiar de que sí está bien. El error no está ahí. Sí, porque ya vi que Samuel estaba sospechando de eso. Vale. Entonces, miren lo que pasa ahora. Miren lo que tengo aquí. A menos B y A menos B. ¿Ok? Y A menos B. Lo que yo puedo hacer en este caso es simplificarlas. ¿Ok? Simplificarlas. Cuando uno simplifica en ecuaciones, quiere decir que como está multiplicando, todo esto está multiplicando. ¿Listo? Para eso fue la factorización. La factorización sirve para, en vez de tener una resta, tener una multiplicación. Para eso sirve factorizar. Pero es exactamente lo mismo, solo que con una multiplicación. Bien.
Entonces, como ahora tengo una multiplicación, esto yo lo puedo pasar al otro lado a dividir. Este A menos B. ¿Ok? Si está multiplicando, pasa a dividir. Esa es otra propiedad de las ecuaciones. ¿Ok? Entonces quedaría así. Quedaría de la siguiente forma. A más B es igual a menos B entre A menos B. ¿Ok? No entiendo nada. Bueno, uno menos en la competencia. A ver quién se lo gana, pues. Entonces, sí, esto es como, si está multiplicando, pasa a dividir. ¿Ok? O sea, cambiar, es porque este igual es como una frontera. ¿Ok? Si tú quieres pasar al otro lado del igual, tienes que hacer como la operación inversa. Si está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Si está sumando, pasa a restar del otro lado de la frontera. ¿Ok? Eso sirve para despejar y para hacer simplificaciones. Bien. Entonces, y miren lo que tenemos. Lo pasé a dividir porque cuando yo tengo el mismo número, se cancelan. ¿Ok? Es como tener uno entre uno. Bien. Un número entre sí mismo. A menos B entre A menos B. Eso da 1. ¿Ok? Cualquier número dividido entre sí mismo da 1. Si ustedes hacen 5 entre 5, eso da 1. 1.000.000 entre 1.000.000, eso da 1. ¿Listo? Cualquier número entre sí mismo da 1. Por eso se cancela. A menos B entre A menos B. Es el mismo número. Las mismas letras, o sea, el mismo número. Entonces se cancela. ¿Ok? Entonces quedaría de la siguiente forma. A más B y queda la B aquí sola. ¿Ok? Siento que cada palabra que dice es falsa. Hombre, Samu, me extraña esa desconfianza. Yo le estoy explicando, ¿ok? Yo le estoy explicando. Hay un error, obviamente hay un error, y ya se van a dar cuenta. Porque fíjense, miren lo que queda. Como les había dicho, si estás sumando y tú lo quieres pasar al otro lado de la frontera, tienes que hacer la operación inversa, que es restar. ¿Ok? Fíjense, este más B está sumando, ¿ok? Porque tiene positivo. Si yo lo quiero pasar al otro lado, se puede, pero restando. ¿Vale? Pero restando. ¿Ok? Pero, sí, eso sí yo lo quiero pasar, ¿ok? Si lo quieres pasar, para que entiendan eso. Si quiere pasar la frontera o si quiere cruzar el charco, listo. Si quiere pasar el igual, siempre hay que hacer la operación inversa para pasar de un lado a otro. Bien. Pero no, yo no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es apoyarme de lo que dije antes. Yo les había dicho que A es igual a B. Eso fue lo primero que dijimos. Entonces, en vez de escribir, la A, voy a escribirlo como B, porque se supone que son lo mismo. ¿Okay? A es igual a B. Eso fue lo primero que habíamos dicho. Bien. Eso no se puede. Sí, sí se puede. O sea, porque son lo mismo. ¿Sí? Es como decir 1 es igual a 1 o 2 es igual a 2. ¿Ok? O sea, eso es como una condición que yo puse desde el inicio. ¿Listo? Es una condición que yo puse desde el inicio, que A es igual a B. Solamente que escritas con letras diferentes. ¿Ok? Pero yo ahora las quiero escribir con la misma letra. Pero el principio de la igualdad no funciona así. Ah, pues porque yo lo estaba trabajando de forma diferente. Pero yo en cualquier momento lo pude cambiar. ¿Listo? Entonces, como A es igual a B, yo voy a escribir en vez de escribir A, voy a escribir B. Quedaría así. ¿Listo? B más B es igual a B.
Eso da 0, no. Miren lo que pasa. B más B, eso da 2B. ¿Okay? Dos cosas cuando se suman, queda 2B. Y aquí se cancelan esto. ¿Okay? Se cancelan las B's. Porque de nuevo, esta B pasa a multiplicar, bueno, pasa a dividir, que está multiplicando, pasa a dividir y quedaría 2 es igual a B entre B. Y B entre B es igual a 1. Entonces, miren lo que nos quedó. El resultado de esta demostración es que 2 es igual a 1 para la casa. Y eso obviamente que está mal porque 2 no es lo mismo que 1. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Dónde estará el error? Se los coloco más grande para que lo vean todo. ¿Para dónde se fue la cambié? Profe, el número B es diferente. No, es igual, ¿ok? Es diferente. Desde el comienzo yo les dije que A es igual a B. Sí, desde el comienzo. Desde el comienzo. Yo tengo una pregunta. Adelante, dime. ¿Por qué, o sea, cuando factorizó, como las dos cosas son las mismas, y usted dice que puede cambiar tanto B como A, o sea, como la cambió abajo, porque simplemente no cambió a B por A, entonces le quedaba A al cuadrado menos B al cuadrado, y hacía lo que estaba del lado izquierdo de la factorización esa, hacia el mismo lado, del otro Ah, lado. Entonces quedaría A más B por A menos B igual a más B menos por A menos B. No pues puede ser eso. es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Solamente que yo me fui por otro camino, ¿ok? Me fui por otro camino. Pero sí, eso está bien. Listo, yo lo pude cambiar desde el inicio, pero lo quise cambiar al final. ¿Ok? Lo que hice fue cambiar al final para que se pudieran cancelar las Bs. ¿Mm? Entonces, bueno, para no demorarnos mucho en esto, les voy a dar 5 minutos para que lo descubran. Si no, pues nadie se lleva el premio. Listo, el que lo descubra tampoco tiene que hacer los simulacros que mandé. Queda exonerado de los simulacros. Y tiene prefix gratis. Listo, y obviamente me pueden seguir haciendo preguntas. Y yo les digo si sí o si no. No sé, en todo. No, hay una sola cosa, hay un solo error. En todo ese análisis hay un solo error. Dice, el error está cuando pasó la frontera por primera vez, ¿no? Porque quedó al lado izquierdo sin nada que lo dividiera. Y el lado derecho sí tiene algo que lo está dividiendo. Y los dos lados tienen que tener lo mismo. Uy, casi, Andrea. Uf, yo pensé que lo habías descubierto. Pero bueno, tú dices, porque pasé la frontera y este lado quedó. Pues no. O sea, cuando uno pasa el otro lado, ahí no hay necesidad pues, de que esté del otro lado, ¿ok? O sea, si tú lo pasas a multiplicar, ya se cumple la propiedad, ¿vale? O sea, tiene que haber lo mismo cuando tú quieres agregar algo así de la nada. Por ejemplo, cuando yo agregué la b al cuadrado así de la nada, si yo la quiero agregar así como así, tengo que agregarla en ambos lados. Bien, pero para pasar de un lado a otro, no hay que colocar en ambos lados lo mismo. Uy, pero Andrea casi se lo gana. Listo, van 2 minutos. Por el momento, pues
La más cercana ha sido Andrea, entonces digamos que ella va ganando. Profe, ¿por qué le quitó el paréntesis cuando se pasó la primera vez? Ah, pues porque el paréntesis se coloca para separarlo, para expresar que aquí hay una multiplicación entre esos paréntesis. Pero como lo pasé, pues ya quedó sin nada que multiplicar. Entonces, los paréntesis se pueden quedar o se pueden quitar. Ahí no afecta el paréntesis. Listo. ¿Gana el que lo acierte o el que quede o el que dé algo cercano, el que se acerque más a la respuesta correcta? Muestre todo. Ok. Aquí está. Ahora sí. Hmm. Sí, este problema es muy interesante porque, claro, si todo parece estar bien, entonces 2 es igual a 1. 2 es igual a 1, entonces está como que raro, ¿no? El problema no está cuando nos dice BA más B al cuadrado, ¿no? Bueno, sería menos. No, no, porque de nuevo, si yo lo agrego en ambos lados, no hay ningún problema. Pero en el primer cruce no quedaría B sola. Sí, sí, aquí quedó sola. O sea, se cancela y queda la B sola. Se cancelan. El A menos B entre el A menos B. Bien, un minuto. Un minuto. Sí, como para no demorarnos tanto, porque es difícil. A ver, profe, cuando se pasó para el otro lado por primera vez, el paréntesis estaba restando. Y si se pasa, No, porque es que si ya pasó de multiplicando a dividir, ya solamente se puede cambiar una operación a la vez. Entonces eso sería, estaría mal. exactamente. Sí, yo pasé todo, ¿ok? Se cambia el signo es cuando es una sola suma o resta. Pero si es una multiplicación, no hay que cambiarle de signo. ¿Ok? Yo pasé toda la multiplicación. A menos B. ¿Ok? Ahí pues no hay que cambiarle de signo. Me refiero de que pasó de y el 2. Ah, porque lo factoricé, Liz. Ah, porque eso se parte de del factor común. Ok, sí. Vale. Por eso que se eliminó el cuadrado fue porque justamente por la factorización. O sea, eso es lo mismo que esto que está abajo. Es lo mismo, solamente que escrito de forma diferente. Otro día les explico bien ese caso factorización que toca saber. Hablo chino. Bueno, pues ya se pasaron. Les voy a explicar, chicos. Entonces, bueno, lo primero que deben saber es esto. El primer mandamiento de las matemáticas. Ojo con esto. El primer mandamiento de las matemáticas es que no dividirás entre cero. ¿Ok? Por ejemplo, uno puede hacer 0 entre 1. 0 entre 1 da 0. ¿Okay? O sea, cualquier cosa que esté arriba del 0 en el numerador da 0. 0 entre 10 da 0. 0 entre 25, eso da 0. O sea, el que sea. 0 entre cualquier cosa da 0. Siempre. ¿Ok? 0 entre 1.000.000, eso es 0. El número que ustedes quieran. Pero, si ustedes colocan, por ejemplo, 5 entre 0, ¿quién sabe cuánto da eso? Alejandra, no, no, esto no existe.
¿Ok? Si tú colocas eso en la calculadora, te da un error. No se puede. Syntax error, exactamente. ¿Ok? Cualquier cosa entre cero da un error, ¿vale? No está definido. Y por eso que es el primer mandamiento. ¿Ok? El primer mandamiento de las matemáticas es que no se puede dividir entre cero. Bien, espero que se lo memoricen. Hay otros, pero en otra clase les explico. Pero ese es el primero y el más importante. ¿Vale? Entonces, miren lo que pasa aquí. Yo les había dicho que A es igual a B. O sea, que son el mismo número, pero escrito de formas diferentes. Bien. Son el mismo número. Y miren lo que pasa aquí. Cuando yo lo pasé a dividir. Miren el denominador. A menos B. O sea, un número entre sí mismo. Porque son iguales. Yo les había dicho que A y B son el mismo número. ¿Ok? Y un número restado el mismo número, eso da cero. ¿Listo? 1 menos 1, eso da cero. Entonces, aquí es donde estaba el error. ¿Listo? Porque violé el primer mandamiento de las matemáticas, que es que no se puede dividir entre cero porque, fíjense lo que sale, que 2 es igual a 1. ¿Ok? Se me estalló una vena de tanto pensar. Sí, por primera vez están usando el cerebro. Pero sí, chicos, fíjense. Ese era el error. Porque A menos B, como son el mismo número, da cero. Un número entre sí mismo da cero. Y ese es un error. Si está en el denominador, no se puede. No está definido en las matemáticas. Entonces, todo eso para decirles que fíjense, todo el análisis está bien. Todo lo que yo les expliqué está bien. ¿Ok? Pero no tiene sentido. ¿Listo? No tiene sentido dividir entre cero, porque da un error. ¿Ok? Y por eso es que aunque da un resultado, aunque esto es un resultado, pero no tiene sentido. ¿Ok? El procedimiento no tiene sentido. Y eso es lo mismo que pasa aquí. ¿Listo? De pronto sí te dan las áreas, pero no tiene sentido que el lado NP mida 14, porque entonces no sería un rectángulo, sino un cuadrado. ¿Listo? No tiene sentido. Aunque el resultado de, pues el procedimiento no tiene sentido. Y por eso es que está mal. Por eso es que hay un error. Bien. Bueno, perdón por ese viaje astral, perdón si a alguno se le estalló alguna vena, pero sí, está bien como que se den cuenta de que el IFE es realmente fácil. Pero sí, toca prepararse bien. ¿Listo? Toca leer mucho para poder darse cuenta de esos detalles. Porque uno sale del IFE súper confiado y cuando vienen los resultados se, se encuentra con puntajes muy bajos o muy diferente a lo que esperábamos. Y es justamente por eso, porque si uno no está entrenado para leer bien, no se dan cuenta de esos errorcitos o de esas incongruencias. Entonces sí, por eso se descarta la C y la D, porque el NP no puede ser 14, no tiene sentido. Que me digan que es un rectángulo y que la opción me diga que es un cuadrado. Entonces, ojo con eso. Bien. Bueno, queda entre la A y la B. Entonces, la A y la B, fíjense, 10 y 10. Entonces, toca analizar es el MH, que también es un rectángulo. ¿Ok? También es un rectángulo. Bien. Y ya te dan un lado. Te dicen que este es 8. Pero miren lo que dice la B. La B dice que el MH mide 104 centímetros. O sea, poco más de un metro. Entonces, aquí es como también entra mucho en juego
este tipo de incongruencias, porque si este lado mide 8, si ese pedacito mide 8, pues esto no por nada del mundo puede medir 100 centímetros. O sea, sería mucho más largo. ¿Ok? Si eso midiera 8, si eso midiera 100, ese rectángulo sería algo como esto. O sea, si juega un poquito con la escala, con las dimensiones, uno se da cuenta de que 8, este lado mide 8. Y el que me están preguntando es un poquito más grande. No, pero no tanto. ¿Listo? No 100 metros más, no 100 centímetros más. ¿Listo? Es un poquito más grande, un poquito más largo. Ok. Entonces, esa es otra incongruencia. ¿Listo? Que, por la que podemos descartar la B. Porque es que si tú colocas aquí 104 centímetros, fíjense la diferencia, de 8 a 104. Y son casi iguales. O sea, uno es un poquito más largo, pero no concuerda. ¿Ok? No concuerda porque para que sea 100 centímetros tendría que ser mucho más largo en comparación al 8. Y por eso queda la A. Listo, que tiene unas medidas congruentes, que tiene unas medidas que tienen sentido. ¿Listo? Medidas que tengan sentido con el dibujo. ¿Sí? Bueno, 12 más 1. Ese es un resultado mucho más congruente que colocar 104 centímetros. ¿Vale? Por eso me salió buena. Sí, más o menos eso era lo que nos contaba Samuel cuando nos la explicó. Fíjense, los dibujos en el ITFE son muy importantes. De ahí se pueden ahorrar mucho trabajo. ¿Ok? Porque, por ejemplo, yo hubiese sacado eso con teorema de Pitágoras. Eso también se puede usar, pero, de nuevo, la idea es que sea lo más eficiente posible, pero siempre con sentido. ¿Ok? Esto es como una forma ilegal porque fíjense que ni siquiera usamos esto, ni siquiera usamos lo que estaba al principio, lo de las áreas. O sea, se puede resolver con esa información, pero ya queda mucho más complicada. ¿Listo? Toca hacer una ecuación, toca despejar, y sí, es mucho más complicado. Pero fíjense que no era necesario. Haciendo este cálculo matemático simple, se podía llegar a una respuesta correcta y con sentido. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, que no sea del jueguito que acabamos de hacer. Ah, bueno, por cierto, ganó Andrea, que fue la que estuvo más cerca de... O sea, el argumento que dio Andrea fue como lo más cercano que leí. Entonces, Andrea, me escribes por privado y para yo saber que ganaste. ¿Listo? Para agregarte al Preyfest de diciembre. Ya Andrea aseguró su siguiente mes de Preyfest. Ok, entonces, en conclusión, el ITFES es como una prueba en donde hay que tener mucha lógica. ¿Okay? Por eso es que mucha gente que de pronto no sabe matemática o no le va bien el colegio en matemáticas, pero tienen mucho sentido común, aplican mucho eso de la lógica, de que los resultados tengan pues sentido y les va bien. Y les va incluso mejor que los que saben matemáticas. ¿Vale? Entonces, esto es muy bueno porque les sirve para ver más allá. Mi consejo es el siguiente, que siempre que estén haciendo un proceso muy largo o muy complejo, tómense un respiro, sí, inhalen, exhalen y vuelvan a leer, ¿ok? Porque seguramente hay una mejor forma, una forma más eficiente. Porque de nuevo, esto se puede resolver con teorema de Pitágoras, haciendo despejes, ecuaciones, pero si te vas a demorar ir 10 minutos, pues todo mal, ¿ok? El día del IFES eso no te va a servir, demorarte mucho. Yo me frustro y eso no me deja entender porque me gusta complicarme la vida. Sí, en el IFES hay que ser eficientes, ¿ok? Es importante que vayan aprendiendo eso. Cuando vayan a hacer los simulacros,
recuerden eso. Busquen formas eficientes de responder. Bien. Para que se acostumbren a no complicarse la vida. Bien. Perfecto, chicos. ¿Alguna duda sobre eso? Entonces sí, estuvo buena la pregunta. Fíjense, fue en la que más se equivocaron. Esta fue como la peor que le fue. La mayoría se equivocó en esta. Bueno, esos pocos que salieron bien, esos son los que más ganan puntos el día del ITFES. Estas son las preguntas que toca asegurar. ¿Ok? Estas son las que toca analizar bien, prestarle mucha atención, porque son en las que la mayoría falla. Y como les había explicado antes, esas son las que más puntos dan. Esas que en donde casi todo el mundo se equivoca son las que más puntos les dan en el ITFES. Bien, analicemos otra. Ah, bueno, esta también se equivocaron mucho. Esta de la de los árboles. Ok. Entonces, miren lo que dice. La de las banderitas. Banderitas, ¿cuáles banderitas? Ah, ok, esta. Ah, listo, bueno, esa también se las explico. Bueno, pero hagamos esta, que fue donde más se equivocó. Esta fue la segunda que más se equivocaron. Miren lo que dice. El dueño del vivero afirma que los árboles son... Uy, espérense. Bueno, aquí los ayuda a mutear. Bien. Dice, el dueño del vivero afirma que los árboles son cortados de tal manera que las alturas siguen una secuencia de forma creciente a partir de un patrón. Para poder hallar la altura a la que se debe cortar el árbol, el árbol 4, ¿cuál de los siguientes valores se debe calcular primero? ¿Okay? Primero. Sí, una pregunta interesante. Bueno, se supone que estos árboles deben seguir un patrón de altura que va creciendo. 20, 140, 60. Bueno, ¿cuál será el siguiente? Bueno, cuando uno tiene una secuencia, lo primero que uno debería ver es el crecimiento, de cuánto va creciendo. Eso es como lo más fácil. Cuando ustedes tienen una secuencia, cuando tienen una sucesión, eso es como lo más fácil. Mirar de cuánto en cuánto va creciendo. Y en este caso podemos ver fácilmente que va creciendo de 20 en 20. Porque 120, le sumas 20, queda 140. Le sumas 20, queda 160. Le sumas 20, pues el siguiente árbol va a ser de 180. Porque esa es la secuencia, ese es el patrón, o sea, lo que se repite. Patrón quiere decir que se repite, ¿ok? Cuando ustedes hallan un patrón, o sea, van a buscar algo que se esté repitiendo. En este caso, lo que se repite es eso, que va subiendo de 20 en 20, 20 en 20. Es una secuencia de crecimiento. ¿Vale? Entonces, para poder hallar esa secuencia, uno lo saca al ojo, si se dan cuenta. Uno lo saca así, 20, va subiendo de 20. Pero la forma real como se saca eso sería restando al anterior. Bien. Por ejemplo, al árbol 2 le resto el árbol 1. Sería 140 entre 120 y esa resta me da 20. ¿Okay? Justamente lo que va creciendo. La resta del árbol con el anterior. Es lo mismo que decir, pues, que ir sumando de 20 en 20. ¿Vale? Entonces, lo primero que se debe calcular es eso, la diferencia que hay entre cada árbol para ver qué tanto sube o qué tanto crece
el árbol, la secuencia. Bien. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? La opción correcta aquí, bueno, sabiendo eso, podemos decir que era la C directamente. La resta entre las alturas de dos árboles consecutivos. Consecutivos quiere decir que estén al lado, como el que yo dice. Árbol 2 menos el árbol 1. Esos son árboles consecutivos. Bien, porque están como uno al lado del otro. Y así nos damos cuenta de cuál es el patrón. Bien. Porque la A dice, la división entre el árbol 1 y el 2. Entre el árbol 1 y el 3. Pero no, eso no sirve porque fíjense que ni siquiera son consecutivos. ¿Listo? El 1 pasar al 3, eso no sirve para hallar un patrón. ¿Ok? Si uno quiere hallar un patrón, tiene que ir viendo qué es lo que se va repitiendo, pues, de cada árbol en cada árbol. No del 1 pasar al 3 directamente, porque se pierde el patrón. ¿Vale? Dice la B, la multiplicación de la altura del primer árbol por 4. Ok, pero fíjense que estos árboles no se están multiplicando por 4. ¿Listo? Aquí lo único que está sucediendo es que se va multiplicando, se va sumando de 20 en 20. Pero aquí no se está multiplicando porque si no, estos números fueran mucho mayores. ¿Ok? Si el 4 si el árbol 4 se multiplica por 4, entonces lo mismo debe pasar con el 3 y con el 2. Y eso pues no es lo que está pasando. El árbol 3 y el 2 no se están multiplicando por nada, porque si no esos números serían mucho más altos, mucho más grandes. Entonces, no hay multiplicación. Bien. Y dice la de la suma de las alturas de los tres primeros árboles. Pues tampoco, porque eso es algo que no se está repitiendo. ¿Ok? Un patrón quiere decir que se repite en todos. Y en el árbol 2 no se está repitiendo eso. Y en el 3 tampoco. ¿Ok? No se está sumando el anterior. Entonces, no es un patrón. Porque no se está repitiendo. Para que sea un patrón, tiene que repetirse en todos. Como el 20. El 20, ese incremento de 20, se repite en los tres árboles que no tienen. Bien. Por eso es que era la C. La resta entre las alturas de dos árboles consecutivos. Bien. Porque esa es la diferencia. O sea, eso es lo que subió. Hacer la resta es lo mismo que darse cuenta que va subiendo de 20 en 20. Y eso es lo primero que tocaba hacer. Bien. Sí, parece que estaba fácil, pero de nuevo, no es tan trivial al principio. Cuando uno lo ve por primera vez, como que, uy, ¿cómo voy a saber yo qué es lo primero que hay que hacer? Pero sí, siempre que hay un patrón, siempre que hay algo que se repite, lo primero que uno hace es la diferencia para darse cuenta de qué es lo que de cuánto en cuánto va subiendo. Que pero explique la pregunta del peladito que mete la moneda y el otro día mete el doble. Ok, bueno, voy a explicar la de las banderas y luego esa, la del peladito. Porque claro, una de las cosas que más se les complica a los estudiantes de matemáticas son las situaciones problemas. Bien, eso es lo que más se les complica, los problemas. Cuando te dicen que Juanita estaba comprando y metió esto, le dio esto a su madre, entonces, ¿con cuánto resultó? Sí, por experiencia yo sé que eso es lo que más se le dificulta a los estudiantes. Pero de nuevo, si ustedes quieren ser buenos en matemáticas, toca practicar matemáticas, ¿ok? Toca practicar esas situaciones, problemas, toca trabajar esas debilidades, por eso es que les coloqué eso en los simulacros. Para mí que todo estaba difícil, lo peor es que las marqué a la loca y me salió la buena. Ok, sí, Esteban, por eso es que siempre que ustedes hagan un simulacro, absolutamente siempre,
deben rectificar las opciones que les aparecieron mal, ¿ok? O las que les salieron bien y no entendieron. Porque, por ejemplo, Esteban, si a ti te salió esta bien, pero no sabes el por qué, pues no hiciste nada. Estás en las mismas. No estás mejorando. Y eso es un error que cometen muchos pre-IFES. Bueno, y muchas personas, porque mucha gente se puede hacer simulacros a lo loco, pero no se ponen a rectificar las que les salieron mal o las que no entendieron. ¿Ok? Eso se llama estudiar sin calidad. Bien, porque muchos estudiantes me decían, profe, pero ¿cómo así que me fue mal si yo hacía 1000 preguntas por semana? Yo hacía un simulacro todos los días. ¿Cómo así que me fue mal? Y es por eso, porque responder preguntas así porque sí, no es lo que les va a permitir llegar al máximo nivel. ¿Ok? O sea, están en las mismas, quedan en las mismas. Si les sale bien y no entendieron, o si les salió mal y no rectificaron. Por eso es que cuando hacemos torneos, yo pues les explico al menos las más difíciles. Justamente por eso. Entonces, bueno, miren, eso es importante que siempre lo tengan en cuenta. ¿Ok? Memorizarse la opción, o sea, la letra, no les sirve. Eso grábenselo. Lo que les sirve es el por qué salió bien, por qué salió mal. Eso es lo que les va a permitir llegar a esa beca. Entonces, bueno, dice esta pregunta. Un estudiante dibuja un triángulo equilátero en un plano cartesiano, como se muestra en la figura. Ok, ahí está. Al reflejar el triángulo, reflejar respecto al eje Y se obtiene, ¿vale? Entonces, aquí toca saber qué significa reflejar. Ok. Entonces, bueno. Eh, bueno, ya que Estela dice que es la D, vamos a colocar Estela como nuestro ejemplo, ¿listo? Ya, ajá, te tocó Estela. No te tocaba, pero ajá, ya que estás en el chat, pues vamos a hacer Estela sea nuestro ejemplo de hoy, nuestro modelo. Entonces, bueno, supongamos que Estela va a su grado, ¿ok? Ya va a su grado, sacó 500 en el ITFES, se va a graduar con honores. Entonces, pues, se está probando la toga, el birrete y todo eso. Bien, le van a tomar la foto. Entonces voy a intentar dibujar a Esther aquí. ¿Listo? Aquí, nariz de modelo. Y pues el cabello bien, con rizos bien definidos y bien bonitos. Y obviamente el birrete. Ok. Bueno, hasta ahí, porque si no me demoro mucho dibujando. Entonces, uno obviamente se mira al espejo. Obviamente uno se mira al espejo para ver si quedó bien el delineado, si quedó, cómo quedó el maquillaje, si se le ve bien la toga. ¿Ok? Ni me salen, no es que tengo cabello liso. Ah, bueno. Bueno, vamos a dibujarle el cabello liso a Estela. Bien, bien. Ahí más o menos. Entonces, bueno, Estela pues se va a mirar al espejo para ver que todo esté bien. Bueno, ahí rapidito. Cuando uno se mira al espejo, uno se ve como que está, como que si estuviera todo doblado, ¿verdad? Si la nariz está hacia la derecha, en el reflejo se ve hacia la izquierda. ¿Ok? Es como, eso es una propiedad de los espejos, la reflexión. ¿Ok? Si tú levantas tu mano derecha, en el espejo se ve como si fuera a la izquierda. ¿Ok? Entonces, eso pasa porque eso es una propiedad de los espejos, ¿listo? La reflexión. En el mío no. Ah, ok, si es que el espejo de Samu es especial. Entonces, bueno, esa es la reflexión. Es como un espejo. Cuando ustedes le hablen eso de reflexión, es lo mismo, ¿ok? Como colocar un espejo.
En este caso, reflejar con respecto al eje Y. O sea, que coloques un espejo aquí en el eje Y. Bien. Eso es lo que significa reflejar. Como si tuvieras un espejo en el eje Y. ¿Ok? Entonces, la reflexión, ¿cómo quedaría? En el espejo quedaría así. ¿Ok? Esa sería la reflexión. ¿Ok? O por ejemplo, cuando ustedes ven como un paisaje, ¿listo? El paisaje y aquí está el río. Bueno, esas montañas se reflejan en el agua y quedarían algo como esto. ¿Listo? Porque el agua funciona como un espejo. ¿Ok? Refleja esa imagen, pero del otro lado. Lo mismo aquí. Del otro lado del espejo, pues, quedaría entonces la D. Aquí tocaba tener cuidado, era pues, de dónde colocar el espejo. Si me dicen con respecto al eje Y, colocamos el espejo en el eje Y. ¿Okay? El eje Y se convierte en el espejo. Si, por ejemplo, fuera en el eje X, si no el eje Y, sino el eje X, bueno, entonces el espejo quedaría en el eje X. Y la reflexión quedaría así. Bien. En ese caso sí quedaría la C. Pero eso si el espejo estuviera en el eje X, pero como está en el eje Y, queda la D. ¿Listo? Ese se convierte en el espejo y esa es la reflexión. O sea, la imagen, pero en el espejo. Bien. Sí, estaba fácil, pero claro, si ustedes nunca habían visto esto de reflejar, si nunca lo vieron visto, o si nunca han visto qué es eso, se puede complicar. Por eso es que también toca practicar mucho, porque el IFES pregunta algunos temas, pero si ya tú conoces ese tema, se vuelve mucho más fácil. Pero si nunca viste ese tema en el colegio, en el pre-IFES o nunca lo estudiaste, hasta la pregunta más fácil les puede ponchar. Bien. Por eso es que hay que prepararse bien para el IFES. Con tiempo para alcanzar a ver la mayoría de temas. Y no los sorprenda nada. Entonces sí, estaba fácil, ¿verdad? Voy a buscar esa ahora, la de las monedas. Ah, bueno, aquí está. Que de nuevo, yo sé que esto es lo que más mata a los estudiantes. Bueno, en matemáticas, esto es como de las cosas más difíciles, porque no hay una fórmula, no hay nada así como, no hay un patrón, no hay algo que siempre se repita, sino que cada situación es diferente. Y eso es lo complicado. Entonces, toca hacer como un análisis para cada situación, problema, y eso puede ser difícil si uno no tiene práctica. Entonces, bueno, leamos la pregunta. Entonces dice, por cada moneda que Miguel introduce en su alcancía en un día, al siguiente introduce el doble. Entonces mi consejo es que todo lo que vayan leyendo lo vayan imaginando, porque si van leyendo pero no se van haciendo la representación de ese problema, van a quedar en blanco. Ese siempre es mi consejo, que vayan leyendo y vayan imaginándose eso que van leyendo. Entonces, literalmente, imagínense a Miguel introduciendo monedas todos los días. Y si hoy metió 1000, mañana pues mete 2000. ¿Ok? Eso es lo que yo les recomiendo para que puedan entender estas situaciones, problemas, porque si no, queda más difícil de lo que es. Si no lo entendieron. Bien. Entonces, el viernes, Miguel insertó 512 monedas. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas monedas introdujo en su alcancía el miércoles de esa misma semana? Entonces, claro, bueno, tocaba saberse los días de la semana, ¿verdad?
Entonces, aquí está el viernes. El viernes él metió 512. Entonces, jueves y el miércoles. Me están preguntando por el miércoles. Bien, de esa misma semana. Entonces, aquí toca tener de nuevo bastante sentido común, pero bueno, dicen que el sentido común es el menos común de todos, por eso es que estas situaciones se vuelven a veces complicadas. Pero bueno, si me dicen que al siguiente introduce el doble, pues al anterior lo que le queda sería la mitad, que es lo contrario. ¿Ok? El doble significa multiplicar por 2. ¿Ok? Multiplicar por 2. Pero si tú quieres devolverte, pues hacer lo inverso, que es dividir entre 2, sacar la mitad. ¿Ok? El doble significa multiplicar por 2. Y lo inverso a eso es sacar la mitad. La mitad quiere decir dividir entre 2. Bien. Eso era como el análisis que tocaba hacer. Si él cada día va multiplicando por 2, porque va introduciendo el doble, si yo me quiero devolver, pues divido entre 2. Hago lo inverso. ¿Ok? Entonces sería 512 entre 2. ¿Listo? 512 entre 2, eso da 256. ¿Listo? Me estoy devolviendo. ¿Ven? Y lo mismo para llegar al miércoles sería 256 entre 2. Sería 128. Bien. Entonces la respuesta correcta, claro, era la C. Pero claro, tocaba tener claro ese tipo de detalles. El doble significa multiplicar por 2. Pero si tú te quieres devolver, pues haces lo contrario. Bien. Perfecto. Sí, sí, es que el IFES, este, el IFES es el IFES. No, no es que sea bruto, solamente que el IFES es un examen diferente a lo que les preguntan en el colegio, ¿ok? Eso es todo. Entonces, ese puntaje, por ejemplo, si tú sacas 300, si sacas 400, ese puntaje lo único que define es qué tan bueno eres para ese examen en específico, para más nada. Por eso es que dicen que un puntaje no me define. Y sí, es cierto. Ese puntaje lo único que dice es qué tan buena eres para ese examen en específico. Bien, porque ese IFES no sirve para más nada en la vida. Ese IFES no se lo van a pedir para buscar trabajo ni para nada. Porque sí, realmente no sirve para más nada en su vida. Solamente para entrar a la universidad. Bueno, para ganar beca. Bien. Entonces sí, no es que seas bruto, solamente que te hace falta práctica. Hace falta que practiques más. Y para eso estás aquí. Perfecto, chicos. Entonces, ¿alguna duda? Yo creo que, bueno, esas eran las más difíciles. Ok. Esas eran como las que más le causó problemas. Y, y bueno, menos mal que ustedes mismos se dan cuenta de que estaba realmente fácil, ¿listo? Solamente que yo metí mucha presión. Y esa es otra cosa. Ayer yo les metí mucha presión con esto del simulacro de la muerte y lo que sea, pero porque así es el ITFES. El ITFES es como lo que más presión le da a los estudiantes de 11, pero al fin no es la gran cosa. Resuelva la del campamento. Ok, ¿cuál es la del campamento? Bueno, voy a buscarla. Mm. Ah, bueno, esta, la del campamento. Ok, hagamos esta y pasamos al Kahoot. Ya con eso nos vamos. Dice,
Un grupo de 5 amigos planea ir de excursión a un parque natural durante 3 días. Listo, 3 días. Para calcular la cantidad de kilogramos de comida que deben llevar, el parque propone el siguiente procedimiento, que depende del número de excursionistas y de los días de la excursión. Entonces, ya saben, siempre, absolutamente siempre que les hablen de un proceso, tienen que saber para qué es. Porque si no entienden para qué es, van a tener problemas. Entonces, en este caso, este procedimiento es para saber, para calcular la cantidad de kilogramos de comida que deben llevar. ¿Cuánta comida deben llevar a la excursión? Y claro, depende de la cantidad de excursionistas y de los días, porque claro, si te vas con toda tu familia, tienes que llevar más comida. Si vas con un solo amigo, pues ya es menos. O si se van a quedar por 10 días, tienen que llevar más comida. Entonces, depende de esas dos cosas, de la cantidad de personas y de los días. Y en base a eso, determinan cuánta comida deben llevar. No es lo mismo llevar comida para una semana que para 3 o para un mes. Entonces, eso es lo primero que deben entender siempre. ¿Para qué se hizo ese proceso o para qué sirve esos pasos? Bien, entonces ahí están los pasos. El resultado del paso 3 corresponde a la cantidad de kilogramos, ¿vale? Dice la pregunta, de acuerdo con el procedimiento planteado, ¿cuántos kilogramos de comida deben llevar el grupo de amigos a la excursión? Ok. O sea, prácticamente te están diciendo que hagas esos pasos, que los hagas. Entonces dice, paso 1, a la cantidad de participantes, sumarle 2. Bueno, háganlo. Esa es mi recomendación, chicos. Que cuando tengan estos pasos, cuando le dan procedimientos, háganlo de una. Literalmente, paso 1, háganlo de inmediato para que ahorren tiempo y entiendan más fácil. Paso 1, cantidad de participantes, sumarle 2. Y ahí me dicen que hay 5 amigos, entonces sería 5 más 2. Ese es el paso 1. A la cantidad de participantes, sumarle 2. Y fíjense que ahí me dicen que hay 5 amigos. Bien. Y eso da 7. Ese es el paso 1. Háganlo de una. Ese es mi consejo. Esa es mi estrategia. Ok. Ahí está el paso 1. 5 más 2, 7. Paso 2. Al número de días que dura la excursión, sumarle 1. ¿Okay? De nuevo, háganlo al pie de la letra, como si estuvieran siguiendo una receta de cocina, como si estuvieran aprendiendo a preparar lasaña. ¿Okay? Paso 1, agregue cierta cantidad de huevos. Paso 2, agregue cierta cantidad de tal cosa. Lo mismo, seguir una receta. Entonces, número de días, sumarle 1. Bueno, el número de días es 3. Sería entonces 3 más 1. ¿Ok? Entonces, eso da 4. ¿Vale? Ya, siguiendo una receta de cocina. Y bueno, y el paso 3. Multiplicar el resultado del paso 1 por el resultado del paso 2. Ok, lo que me dio en el paso 1 lo multiplico por el resultado del paso 2. Y aquí pues toca saberse las tablas, ¿sí? Sería muy lamentable que hagan todo bien y al final no sepan cuánto es 7 por 4. Ok, toca pues sabérselas, ¿vale? Y claro, y estas preguntas sirven para eso. Aquí mismo lo practican y se acuerdan de esas, repasan las tablas. Entonces, y aquí dice, el resultado del paso 3 es la cantidad de kilogramos que deben llevar. Entonces, sí, está fácil, pero de nuevo, como la mayoría de ustedes no están familiarizados con este tipo de preguntas, a veces uno queda en blanco, uno no sabe qué hacer, uno no sabe por dónde empezar. ¿Okay? La idea es que ustedes practiquen tanto esto ITFES que el día de la prueba real
ustedes lean y de una sepan qué hacer. Por eso es que toca hacer los simulacros y claro, saber el porqué de todo, ¿ok? Prestar atención en las clases para que sepan, pues para que tengan recomendaciones y sepan cómo se hace. Pero sí, la idea es que el día de la prueba real ni tengan que pensar qué hacer, solamente actuar de una, de tanto practicar. Esa es la idea. Bien. Entonces, si se dan cuenta, si se dan cuenta, estaba fácil. Ok, estaba fácil, pero requiere su práctica. ¿Listo? Toca hacer los simulacros. Bien. Entonces ya,